Y ahora sí, listo. Iniciamos, jóvenes. Si hay alguna duda, por favor, lo menciona a través de su micrófono, porque no puedo ver el chat. ¿Sí? A ver, el tema de hoy en geografía. Amazonía y Antártida como reservas de biodiversidad en el mundo. Sabemos que la Amazonía si hablamos como ambiente, el lugar donde hay mayor diversidad en el planeta. ¿Ya? Con respecto a la Antártida, a ver, la Antártida sí hay biodiversidad, menor que la Amazonía, y justamente por la temperatura muy drástica, solamente hay flora y fauna en los alrededores, no en el medio de la Antártida, ¿ya? A ver, áreas naturales protegidas por el Estado, justamente porque se crearon. Porque aquí pues se hacía uso irracional de los recursos, no había desarrollo sostenible, depredación de la Amazonía, depredación de bosques, bosques secos, bosques tropicales del Pacífico, bosques tropicales amazónicos, ¿ya? Aparte los queñuales también talados, los mangles. Entonces, para evitar todo eso, también la caza ilegal de animales, se han creado las áreas naturales protegidas por el Estado. Ahí vamos a ver los parques nacionales, que son intangibles, santuarios nacionales también intangibles, santuarios históricos intangibles y reservas nacionales no tangibles. ¿Qué diferencia habrá entre tangibles y no tangibles? Es que tangibles sí se pueden utilizar los recursos de forma sostenible a través de un monitoreo. En cambio, intangibles no se puede extraer ni explotar los recursos. Está prohibido. Área de reconocimiento integral, reservas de biosfera, a ver, aprobados por la UNESCO, identificados por la UNESCO, son considerados donde hay respeto a la naturaleza. Es decir, el hombre trabaja, ¿no? El hombre utiliza los recursos, pero respetando su medio ambiente. Hay un equilibrio, ¿ya? Digno de resaltar, lugares que sirven pues como ejemplo, ¿ya? Que sí se puede lograr pues uso de recursos, pero en forma sostenible. Ahora sí, iniciamos, jóvenes. A la reserva de biodiversidad del mundo, ya indicamos que en la Amazonía hay mayor diversidad con respecto a la Antártida, pero los dos son biodiversos. A ver, constituyen valiosas reservas de agua dulce. Alguien seguro que podría mencionar. En la Amazonía, a nivel de ríos, aquí encontramos el río más grande del mundo, ¿no? Diversos ríos, gran cantidad de agua. Y en la Antártida hay agua en forma criogénica, es decir, en forma congelada. ¿Ah? Más o menos el 80% de agua dulce a nivel mundial se encuentra en la Antártida. ¿Qué más menciona? Reguladora del clima mundial, la Amazonía. ¿Cómo regula? Por ejemplo, hace frente al cambio climático. Así, profesor, como es un gran bosque, absorbe dióxido de carbono y emite oxígeno. Y sabemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. ¿Ya? En ese aspecto, entonces regula la temperatura. Y la Antártida, a ver, jóvenes, ¿cuál es o cómo se llama la corriente que viene a la costa peruana que hace posible que Lima tenga este clima? Considerado desierto, sabemos, ¿no? Lima está en un desierto, pero no es un desierto de 45, 50 grados. Ya no es una temperatura muy alta. En las noches tampoco no baja por los 0 grados. Entonces, ¿qué hace posible que tengamos esta característica como
como desierto, jóvenes. Alguien, profesor, sí. Hay una corriente de mar frío que viene hacia la costa peruana. Se llama la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. Ah, profesor, entonces no es un regulador de clima, claro. ¿Y de dónde viene la corriente peruana o corriente de Humboldt? Desde la Antártida, ya muy próximo a la Antártida. Allá entonces es muy importante como regulador de clima la Antártida y la Amazonía. A ver, la Amazonía, algunas características. Se ubica en América septentrional. Cuando digo eso, me estoy refiriendo a la parte norte. ¿Ah? Profesor, otra equivalencia boreal, ¿no? Septentrional norte, 7,4 millones de kilómetros. Representa el 4,9% del área mundial. Comprende los territorios de 8 estados y la Guayana. La mayoría, ¿no? La mayoría de países tienen Amazonía. No voy a decir todos. ¿Sí? Por ejemplo, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, la Guayana Francesa, Brasil, Bolivia. Profesor Panduro, ¿qué tal? Buenos días. Disculpe que lo interrumpa. Fíjese, ¿puede Y, actualizar por favor el chat? A ver, porque lo comuniqué y parece que ya le han solucionado el tema. a ver, un ratito. A ver, a ver. A ver, está cargando. No. Ya, lo voy a volver a comunicar. Ok, está bien, profesor, disculpe. Ya, gracias. Aquí sí, aquí está. Quizás, profesor, saliendo de la reunión y volviendo a ingresar, porque ahí sí se sale que le están llegando mensajes, ¿verdad? Sí, 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 sí me sale, justamente, pero a ver, a ver, a ver. Sí me sale mensajes, pero mensaje debe ser de otro salón, porque, No, profesor, lo que pasa es que seguro recién están cargando los mensajes, porque eso fue de la clase de ayer, de matemática. eso dice 7D, ya. Ujú. A ver, entonces, señor auxiliar, ¿podría salir un rato y volver a ingresar? ¿Eso podría ser? Sí, profesor, a ver, por favor, intente eso. Ya, lo voy a salir, ¿ya?
A ver, he intentado que el chat funcione y no. Hay un cuadrito donde dice actualizar y no se puede actualizar. Sí, profesor, ya yo comunicaré. Sigue con su clase, por favor. Disculpe la interrupción. Gracias. Ya, a ver, veíamos entonces que la mayoría de países de Sudamérica tenían Amazonía, ¿no? A pesar de que Bolivia es considerado como país del Alto Andino, sí tiene Amazonía, ¿ya? A ver, y todos los países que tienen Amazonía, ¿qué es lo que tienen en común a nivel de problemas? ¿Qué problemas tendrán? Tala ilegal, eh, vulneración de derechos a las comunidades nativas. mm, ¿Qué más? Lo que es tráfico de animales. Entonces, todos los países tienen problemas y, y algunos pues son muy parecidos, muy semejantes. Y justamente para hacer frente a estos grandes problemas, se ha creado el TCA. Profesor, acá dice OTCA, no, es TCA. ¿Ya? Tratado de Cooperación Amazónica. Ahí lo integran, ¿no? Todos los que hemos nombrado menos la Guayana Francesa. La Guayana Francesa no es un estado independiente, es un territorio que depende de Francia, no está dentro del TCA. ¿Ya? Y ahora la idea, prefiero, y el OTCA dice Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Esto fue creado en el año 1998, ¿ya? Para afianzar el TCA. Y en el 2002 eh, se creó la Secretaría General, justamente para poder pues, interrelacionar, integrar, que todos los países pues compartan sus experiencias, todo lo bueno que pueda darse, entonces compartir esas experiencias. ¿A dónde está? En Brasil. Ya, miren, objetivo, promover el desarrollo armónico de la Amazonía, el buen uso del suelo, el uso adecuado de árboles, la gestión del agua, ¿no? Hacer buen uso del agua. Todos son propuestas de la OTCA. Ahora, características de la Amazonía. Mayor cuenca del mundo. También será que el río Amazonas es más grande del mundo. Correcto, ¿ya? Aporta el 20% de agua dulce. Tiene más de la mitad del bosque húmedo tropical. Concentra la mayor diversidad del planeta a nivel de flora y fauna. Región continental que más oxígeno produce. Rica diversidad cultural. Me estoy refiriendo a las comunidades nativas, ¿no? En el caso del Perú tenemos los Shipibos, los Ayánicas, los Boras, los Aguarunas, muy diversos, ¿no? A nivel de diversidad cultural. Y, profesor, aparte de los parques, ¿no? Parques nacionales, santuarios nacionales, por ejemplo, hay un Parque Nacional del Manu, que protege tanto el ecosistema de la región andina como de la Amazonía, ¿ya? Aparte de estas instituciones públicas que protegen, también las que protejan directamente a la Amazonía y evitan su deterioro o su explotación y erosión son las comunidades nativas. Ahora, ¿por qué? Porque es el lugar donde habitan, es su casa, ¿ya? Y de las amenazas. ¿Cuánto se ha perdido del 85 al 2020?
74,6 millones. Entre las principales causas tenemos las concesiones mineras. A ver, estos problemas son a nivel de la Amazonía de toda América, pero a ver, lo relacionamos con el Perú. Ya entre las principales causas tenemos las concesiones mineras. Hay 3.000 concesiones mineras. Cuando hablo de concesiones me estoy refiriendo que son legales. ¿En qué región? A ver, en la región de Madre de Dios. Y muy aparte, también hay pues minería ilegal y otros que están en proceso de legalización. ¿Ya? Profesor, y las concesiones mineras claro, talan árboles para poner su infraestructura, no solamente talan, sino que también contaminan. La extracción de petróleo y gas. Petróleo, a ver, ¿dónde existe mayor petróleo en el Perú? En la Amazonía peruana, en la selva norte, Loreto. ¿Ya? Y para eso también se talan árboles. Para lo que es búsqueda, hay veces hay concesión para poder buscar petróleo, también se talan árboles. Gas. Profesor, gas, ¿dónde se encuentra el gas de Perú, por ejemplo? El gas de Camisea en Cusco. Y justo esa parte, pues, una región forestal que se ha hecho, se ha talado árboles. El aumento de hidroeléctricas. A ver, en el año 2010 se estaba planteando, hubo una iniciativa de ley en el Congreso para crear centrales hidroeléctricas en la selva peruana, en la Amazonía peruana. Y detrás de todo esto estaba Brasil, ¿no? Porque Brasil iba a ser el mayor comprador, iba a favorecer también en tecnología para crear las centrales eléctricas. Menos mal que no se dio, no se aprobó. ¿Ya? La construcción de carreteras. A ver, hablando del Perú, las carreteras. A ver, la conocí a nivel de selva alta. La carretera longitudinal de la selva, o también llamada Belaúnde Terry, que su objetivo era para integrar al país. Comunicación entre todos, ¿no? Entre la Amazonía y el resto del país. Pero lo que consigo es que habría o existiría mayor facilidad para que las personas que se dedican a la tala de árboles puedan pues, llegar más rápido. La interoceánica, que fue una carretera para unir Perú y Brasil, que está pues seguro que lo han visto ustedes, lo han leído, pues está llena de corrupción, pero su objetivo era integrar Perú y Brasil y mejorar pues lo que es el comercio entre ambos, que al final no se logró. Profesor, ¿cómo que no se logró? A ver, miren, a ver, saque su conclusión. ¿Cuánto costó la interoceánica? 4.500 millones. Profesor, ya pues en algún momento se va a recuperar. Anualmente Perú exporta, habiendo talado gran cantidad de árboles, exporta aproximadamente 8 millones, un poquito más de 8 millones, casi 9 millones en exportación por el lado de Brasil. Ahora, para poder recuperar los 4.500 millones, imagínense cuántos años va a tener que pasar. ¿Ya? Expansión de la agricultura. Crece la agricultura, como no hay un lugar ya para la agricultura, que hacen, talan y talan árboles. Adjudicación de tierras. Muchos de ellos tienen título de propiedad, a pesar de que no se puede hacer, no se puede sembrar, no se puede cultivar, pero lo han logrado. ¿Ya? Profesor, si no se puede hacer eso, ¿por qué les dura un título de propiedad? Porque, por ejemplo, los que ayudan, a los que dan su visto bueno, no solamente pues, es una institución que existe aquí en Lima, ¿no? Sino a ver, ¿quiénes promueven el título? Aparte de él, los municipios, los gobiernos regionales. Y cuando se investiga, muchas veces los mismos integrantes de
del gobierno regional tienen tierras con títulos. Qué casualidad, ¿no? Que siendo autoridades o ya habiendo terminado su periodo, después ya tienen título de propiedad de tierras que solamente, a ver, es para lo que es conservación, protección de árboles, pero no sé, pasó el documento que ya sí se puede cultivar. A veces lugares que son, pues, están llenos de árboles, lo hacen pasar como tierras que no hay árboles y que son propicias para el cultivo. ¿Sabes que la Amazonía, no voy a decir toda, pero la gran mayoría no es buena para la agricultura? ¿Ya? El suelo es pobre para la agricultura. Alguien dirá, profesor, pero hay grandes árboles, ¿cómo que va a ser pobre? El suelo que produce o productivo es bastante angosto en comparación con el suelo de la costa o de la sierra. Y el que evita la erosión o el deterioro, ¿no? Que ese suelo, el poco suelo que es bueno, en este caso para el árbol, es el mismo árbol, ¿no? Evita la erosión, ¿ya? Es decir, suelo que no está permitido para la agricultura, se vuelve legal a través de documentos falsos. Autoridades que pueden. Ya, profesor, pero los cambios en las legislaciones, pues, sabemos que, ¿saben? Cuando hay tala ilegal, las sanciones, alguien dirá, profesor, las sanciones cuando hay tala ilegal, pues será de 30 años, 40 años. No, las sanciones son de 3 años, 4 años, algunos 5 años, y sabemos que la mayoría de las veces hasta 4 años no hay cárcel efectiva. Ya, entonces debe ser por eso. A veces se encuentra tráfico ilegal de animales, ¿no? Se encuentran los animales que están pues llevados de un lugar a otro en malas condiciones, pero no se encuentran quien lo hizo, ¿no? Desaparecido el quien lo hizo. Lo único que hacen es liberar a los animales, ¿no? Y lo llevan justamente para que mejore su condición y después llevarlo nuevamente a la naturaleza. Pero sanciones efectivas, drásticas, no. Por eso que acá dice, ¿no? El cambio en las legislaciones. Entre las principales consecuencias, destrucción de biodiversidad, deterioro del productor oxígeno, la destrucción de un patrimonio natural mundial, el aumento de incendios forestales. La Antártida. A ver, la Antártida es un lugar, a ver, ubicación en la parte sur, ¿no? 60 grados latitud sur, ¿ya? Tiene forma circular. A ver, características. A ver, es el más seco a nivel mundial. La humedad es casi nula. Es el lugar donde los vientos son más fuertes. Considerado como desierto, el desierto más seco a nivel mundial. Seguro que alguien me dirá, pues profesor, el desierto más grande del mundo, y algunos pues podrían considerar seco, es desierto del Sahara. No. El desierto, se puede decir más grande del mundo, vendría a ser la Antártida. ¿Por qué? Porque ahí no llueve, ya no llueve, es decir, no hay precipitación. ¿Ah? A nivel de norte-sur, la Antártida es el más frío. Miren, temperatura de 0,4 grados en la costa y 40 grados en el interior. Julio 23 y 68. Hace algunos años, hace aproximadamente 3 años, se ha logrado identificar un lugar en la Antártida que llegó casi 90 grados bajo cero, en una estación japonesa. Estación, hay varias estaciones, ¿no? En la Antártida que se dedican a la investigación, solamente a la investigación. A ver, ahora yo les puedo preguntar algo sencillo. ¿Por qué la Antártida es muy, pero muy frío a nivel de temperatura? ¿A qué se debe? A ver, uno podría ser que el Sol llega en forma tangencial, no llega en forma directa. Sí, profesor, está en la parte sur, ¿ya? A ver, otro podría ser el efecto albedo.
Profesor, ¿qué es esto que el efecto albedo? A ver, la Antártida funciona como un gran espejo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de que cuando el sol cae y ustedes ponen un espejo, ¿qué pasa? Ah, profesor, se refleja el rayo solar que llega. Igualito, en todo caso, la Antártida funciona como un gran espejo donde se refleja el 80 a 90% de la energía que recibe del sol. Ah, ¿y qué pasaría si este hielo que existe se derrite? Una de las consecuencias sería que el nivel del mar aumentaría de 45 a 60 metros. Ah, ya, profesor, entonces es vital su protección, pero afectado por el calentamiento global. La atmósfera translúcida favorece la instalación de observatorios climatológicos y astronómicos, ¿no? Y las nubes son mínimas, por eso que favorece. A ver, otra característica a nivel de verano e invierno. Sabemos que alguien me diga, profesor, pero la Antártida todo el año es invierno. No, tiene sus estaciones, ¿no? Verano, otoño, invierno, primavera, y coincide con el Perú. ¿Ah? Porque está en hemisferio sur, ¿no? Todo el hemisferio sur actualmente está en una estación. Si ahorita estamos en verano en el Perú, todo el Perú está en verano, la Antártida también está en verano. Ah, profesor, ¿y qué tiene que ver con respecto a la estación y el hielo? Mire, en verano, la cantidad de hielo aproximadamente es 14 millones, o el tamaño, ¿no? El tamaño de la Antártida con el hielo es 14 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ya? En cambio, en invierno, esta sube a 30 millones de kilómetros cuadrados. Ah, profesor, entonces hay una gran diferencia entre verano e invierno. Aquí en la Antártida también se da los 6 meses de día, los 6 meses de noche. En algún momento seguro que lo han visto, ¿no? A nivel de hemisferio, en este caso hemisferio sur, ¿no? Profesor, si los 6 meses de día en el norte será 6 meses de noche. Por ahí también han visto el término de día artificial, ¿no? 12 de medianoche está totalmente de día. Esto se da en la Antártida. Ah, profesor, ¿y la Antártida a quién pertenece? ¿A quién pertenece la Antártida, jóvenes? ¿A quién pertenece? Es compartido. Es decir, justamente es compartido muy bien, joven, para fines pacíficos, ¿no? Para fines de la ciencia, para fines de la paz. A pesar de que tiene grandes recursos, ahorita lo vamos a indicar qué recursos. Es compartido, hay varios países que se encuentran ahí. Compartido, como le digo, a nivel de ciencia y también comparten, ¿no? Todas sus investigaciones, todo lo nuevo que puedan encontrar, comparten entre todos los que son parte del Tratado de la Antártida o Tratado Antártico. Pero en algún momento, muchos países, muchos sí, porque alrededor de 7 países querían tener soberanía. Ahora, ¿por qué habrán querido tener soberanía? Miren, todo lo que hay. Hay hielo, sabemos que el agua pues, en un futuro va a ser pues, vital. El 2% alberga vida vegetal, fauna pingüino, la gaviota, el albatros, su nave grande, nave voladora. Después tenemos el cormorán antártico. Esta es una ave, miren la característica entre blanco y negro. La foca, la ballena azul, orca, cachalote, 200 especies de peces, destacando el bacalao. Bacalao es un pez, por ejemplo, que está más o menos a 1000 metros de profundidad, pero tiene la característica de que puede soportar pues, esta temperatura muy, pero muy baja. Tiene anticoagulantes, ¿ya?
La especie importante de la cadena alimenticia o la base es el krill. No es más o menos, miren, profesor, parece que fuese de 10 centímetros, no, es de 3 a 4 centímetros, sino que ahí en imagen son varios. ¿Ya? Tiene un gran potencial minero y de hidrocarburos. ¿Qué será? ¿No? ¿Qué hidrocarburos? ¿Qué minerales? Ahorita lo vamos a ver. Antes de irnos también está el pasto antártico. Ahí son de dos tipos de plantas. Ah, profesor, pero también hay hongos, líquenes, también hay. Pero a nivel de plantas hay solamente dos tipos. Y ahora por el cambio climático, que es lo que se está viendo, que está creciendo más pasto, más plantas. Esto es una consecuencia, ¿ya? Ah, profesor, ¿y qué pasaría aparte, ¿no? Que usted menciona que subiría el nivel del mar si es que se llegaría a derretir todo el... Otra cosa que podría significar algo negativo es que el almacenamiento de dióxido de carbono que está dentro, ¿no? Dentro de la capa de hielo, también saldría. Ah, profesor, aumentaría gas de efecto invernadero. ¿Ya? A ver, ¿por qué la pelea por estos recursos? Pero debe haber más recursos. ¿Por qué motivo de que algún momento quisieron enfrentarse? Miren lo que tenía la Antártida, o lo que tiene. Hidrocarburos como petróleo, gas. A nivel de petróleo dice que sería no la mayor reserva, porque la mayor reserva es de Venezuela, según les Arabia Saudita. Sería la tercera a nivel de petróleo. Gas, oro, sulfuros masivos, plata, cromo, cobre, hierro, magnesio, níquel, plomo, platino, estaño, titanio, uranio, zinc. Ah, profesor, son diversos. Alguien, profesor, pero extraer petróleo debe ser recontra caro, pues. ¿Saben por qué? A ver, para llegar al suelo, a ver, un promedio de cuánto de espesor. El promedio de espesor es aproximadamente 2.500 metros de espesor. ¿Sí? Para llegar al suelo, profesor, tendríamos que pasar todo el espesor del hielo que hay, 2.500 metros. Es un poquito muy dificultoso, ¿ya? Para poder extraer petróleo. Es decir, por esto en algún momento muchos países reclamaban soberanía, ¿ya? Entre ellos, a ver, ¿quiénes reclamaban soberanía? La reclamaba Reino Unido, reclamaba, a ver, ¿quién más reclamaba? Ah, Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda. Profesor, ¿cómo así? Francia también reclamaba soberanía. Y alguien dirá, pero ¿cuál es su fundamento? Miren, un poquito como que no serio, ¿no? Su fundamento no era serio. Sabemos que la Antártida en la edad antigua, en la Edad Media, nunca fue poblado, nunca fue poblado. No ha habido comunidades nativas en la Antártida justamente por el clima. Y el fundamento era de que muchos representantes de esos países que acabo de nombrar llegaron a la Antártida fines de 1800, ¿no? Fines del siglo XIX, persiguiendo a ballenas. Profesor, ¿qué tal el fundamento? Dicen los balleneros que llegaron en forma casual muchas veces a la Antártida, ya pues se consideraban con el derecho de que pues tengan soberanía en este continente, ¿no? Llamado también continente blanco. A ver, países como, miren, antes de que se firme el Tratado Antártico, países como Francia ya quería ensayar o tener un lugar amplio en la Antártida para sus pruebas nucleares. A su profesor, en un sitio estratégico, mencionan muchos, porque es la Antártida. Es decir, no había pues la conciencia de buen uso de la Antártida. Cada uno quería para sus fines de poblar, extraer recursos, sus ensayos nucleares. Entonces, en que cabezó esta propuesta fue Estados Unidos, dijo no, hay que firmar un tratado. Hasta antes de la firma del Tratado Antártico todavía se pensaba de que los que deben administrar
Por ejemplo, la Antártida debería ser la ONU. Tampoco estuvieron de acuerdo. Entonces se firmó, ¿no?, el Tratado Antártico en el año 1959 en Washington, D.C., por 12 países, actuales países signatarios. A ellos se le dice signatarios, si se dan cuenta, Perú no está incluido. Son los primeros miembros del Tratado Antártico. Ah, profesor, pero nosotros no tenemos derecho a la investigación, a, a estar en los acuerdos, sí, pero no somos país signatario. ¿Ya? A ver, ¿para qué? ¿Con qué fines? A ver, solamente fines pacíficos. Investigación científica, cooperación entre todos los integrantes, intercambio de observaciones y resultados científicos entre los países. En total son 54. A ver, aquí están los signatarios. Vamos a poner un color negro. Aquí están los signatarios. Perú no es considerado, Perú es consultivo. Ah, y aquí está Perú, ¿no? Consultivo. A ver, Perú logra ser miembro consultivo desde que llega a tener una base científica, ¿no? La base científica Machu Picchu, desde ahí. Y como requisitos para que siga siendo miembro consultivo, todos los años, viaja una representación de Perú. Se va a la Antártida. Ahora yo les pregunto, jóvenes, ¿en qué meses o en qué estación será propicio de que Perú vaya con su barco Pap Carrasco, ¿no? En la actualidad, ¿cuál será el mes propicio o estación propicia para poder ir visitar con ¿Verano? fines científicos? Sí, Verano, profe. correcto, justamente por el clima, ¿no? En invierno, profesor, 70 grados, 80 grados, pero si es un requisito, es una obligación de que vaya para tener considerarse como miembro consultivo. ¿Qué significa que sea miembro consultivo? Que cualquier acuerdo, Perú tiene voz y voto. Los adherentes no tienen esa consideración, ¿ya? Ah, ya, profesor. ¿Y el Tratado Antártico tendrá fin? ¿Qué saben, jóvenes? ¿Tendrá fin? ¿Algún momento pues ya no habrá Tratado Antártico? Ah, y los reclamos de soberanía no se han anulado, ¿ah? Solamente, a ver, ¿qué ha pasado? Se han suspendido, no se han anulado, ¿ya? El fin del Tratado Antártico es en el año 2048. Estamos en el 2023. Profesor, faltan 25 años. No es que se va a acabar definitivamente, sino que se va a revisar. Y seguro que es muy probable que se continúe, ¿no? Que se continúe, que se afiance este tratado y que pues no se anule ni se suspenda. Esto es el 2015, ¿no? País con estatus consultivo original. Miren, aquí estaba pues Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda. Ya Perú, azul, profesor, país con estatus consultivo sin reclamación territorial. Perú no está reclamando ningún espacio territorial. ¿Ya? El Perú y el Tratado Antártico. El BAP Carrasco. El BAP Carrasco siempre no. Anteriormente estaba otro barco que no tenía las condiciones, ¿no? El BAP Carrasco es un barco muy moderno, especializado justamente para romper hielos. Se adhirió al Tratado Antártico en el año 81 y desde 1989 es miembro consultivo. Profesor, ¿qué pasó en el 89? Ya se había construido la base de Machu Picchu. La base de Machu Picchu. El Instituto Antártico Peruano, INAMPE,
depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se encarga de la política nacional antártica. El BAP Carrasco se encarga de las expediciones de la Antártida. Y como le digo, es obligatorio para mantener su estatus consultivo. El 29º Expedición Científica de la Antártida, ANTAR, se realizará el 2023. Ya salieron, primera semana de enero, salieron a la Antártida. Profesor, ¿qué es lo que Perú ha investigado con mayor, se puede decir, profundidad? El krill, a la base, ¿no?, de la cadena alimenticia. Áreas naturales protegidas. Justamente su mismo nombre menciona, ¿no? Para proteger los recursos forestales, bosques, flora, fauna, especies. A pesar de eso, muchos están en estado de proceso de extinción, ¿no? En todo caso, muy amenazados. Espacios continentales y marinos del territorio nacional reconocido, establecido y protegido legalmente por el Estado. El conjunto de áreas naturales protegidas se denomina SINAMPE, ¿ya? Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado. Y el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, se encarga de su conservación, establece criterios administrativos. Conservación es la forma de administrar, ¿ya? 25 área de conservación regional, 147 conservación privada. Profesor, áreas naturales protegidas hay de uso indirecto y de uso directo. En el uso indirecto no está permitido la extracción, la explotación directa, no está permitido, ¿ya? Son de carácter intangible. No está permitido, como le menciono otra vez. Están los parques nacionales, santuarios históricos. Y de uso directo son de carácter tangible. ¿Qué significa? Que sí se permite su uso, su explotación, su extracción, pero en forma racional. Hay un monitoreo constante para ver, pues, cómo se hace sin afectar el medio ambiente, ¿ya? A ver, tenemos ahí reservas nacionales, que lo vamos a mencionar más adelante, refugios de vida silvestre, como los pantanos de vía. Reservas paisajísticas, hay una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, por ejemplo, la subcuenca del Cotahuasi. Reservas comunales, el uso y aprovechamiento, ¿ya?, justamente es para bienestar principalmente las comunidades nativas, como los ayánicas. Bosque de protección. Profesor, son tierras frágiles. Por ejemplo, el Alto Mayo. Coto de caza. Profesor, que acá se puede cazar, sí se puede cazar. Ya tenemos el angolo, que está en Piura, solamente se permite la caza del venado de cola blanca. Y también no todos los meses, hay meses especiales donde se practica como deporte. Está permitido con un arma especial que también te da atractivo turístico, ¿no? Y el otro coto de caza es el Sunchumbamba, que está en Cajamarca. Zonas reservadas son lugares que tienen las condiciones para ser un área natural protegida, pero están en proceso de investigación. Por ejemplo, el de
Ancón, ¿ya? Zona reservada de Ancón. En Profesor, proceso. disculpe, si les dan permiso para cazar en una cierta época del año, ¿se pueden llevar el cuerpo del animal o lo tienen que dejar ahí? A ver, atractivo turístico se lo llevan, señorita, pero justamente le digo solamente venado de cola blanca, ¿ya? Porque Ok. ahí, por ejemplo, en Piura hay aves, ¿no? Aves no es posible la caza. Por ahí está el zorro sechura también, tampoco no está permitido. Como atractivo turístico, no regulado, es regulado. Ahí te dan pues como el arma, un arma especial, no es cualquier arma que tú puedas utilizar. Y la importancia, permiten contar con un espacio que puede generar sin conservar especies, presentan interés cultural, paisajístico y científico, contribuyen al desarrollo sostenible del país. A ver, tenemos aquí el Parque Nacional que mencionamos que era intangible, ¿ya? De uno o más ecosistemas, la opción de flora y fauna, así como otras características paisajísticas y culturales que resulten. Profesor, ¿qué es lo que protege? Flora y fauna. ¿Ya? Son áreas naturales de uso indirecto en las que se permite la investigación científica y el turismo. Profesor, entonces tenemos grandes atractivos turísticos. Sí. A ver, tenemos el Parque, Parque Nacional Sierra Divisor. Está en Ucayali. Profesor, ¿qué es lo que protege? Miren, si se dan cuenta, protege las montañas del llano amazónico, ¿no? Casi todo plano. Parque Nacional de Cutervo, que está en Cajamarca. Puede ser que, a ver, lo resaltante es el más antiguo, creado en el año 1961. Parque Nacional Otishi. Profesor, a ver qué es lo que protege la selva de montaña. Está entre Junín y Pasco. La Cordillera Azul está entre San Martín, Huánuco y Ucayali, ¿no? Que lo protege la selva. Otros parques importantes, el Ecutervo en Cajamarca. Profesor, protege los bosques montanos. Como no es plano, por eso se refiere a la protección de los bosques de montañas. Y colonia de guacharos. Guacharo es un ave nocturna. Tingo María en Huánuco. Protege los bosques montañosos de la bella durmiente. Miren, en la imagen aparenta pues, una mujer con cabello largo que estaría durmiendo. Y dentro está la cueva de las lechuzas. Que todavía hay lechuzas. Profesor, y la cueva de las pavas eran las pavas que estaban pues, en su condición así silvestre, ya mínimas también. Manu, Cusco, Madre de Dios, protege pues especies de la Amazonía, ¿ya? Marinos también de Cusco. A ver, tenemos bosques enanos en Cusco, nubosos también en Cusco. Profesor, creo que es parte selva alta, ¿sí? Hasta las selvas, ¿no? La que es la selva baja. Lagarto negro. Profesor, se parece al cocodrilo. Una diferencia, si alguien para que no se equivoque entre el lagarto negro, también llamado caimán negro, y cocodrilo es el color. No sabemos que el cocodrilo tiene una coloración verdosa. En cambio, el lagarto negro, como su mismo nombre menciona, una coloración negra. ¿Ya? Lobo de río y jaguar. También el Perú, denominado otorón. Huascarán, en Ancash. Profesor, protege la puya Raimondi.
la planta de mayor inflorescencia a nivel mundial, la que vive aproximadamente 100 años y solamente florece una vez en su vida. ¿Ya? Los bosques de queñuales, una planta muy resistente al frío, una coloración entre anaranjada y marrón. Tiene una corteza muy gruesa, justamente para hacer frente al frío. Gato andino, también en peligro de extinción, ¿no? Seguro que ustedes pues tienen muchas de las monedas que sacó el Banco Central de Reserva del Perú, donde se podía observar pues los animales, si se dan cuenta, pues la mayoría de la fauna de la Amazonía y de la región andina está en peligro de extinción. ¿Ya? Cerro de Motape, Tumbes y Piura, bosque seco, ahí seguro que lo principal es el cocodrilo, ¿sí? No, bosque seco se la agarró, disculpe. Nutria, cocodrilo, el cotomono o mono coto. Ahí podemos observar la nutria, ¿ya? Más o menos 25 a 30 kilos. En el Alto Puro, Ucayali y Madre de Dios, bosque húmedo tropical, lobo de río, charapa, me estoy refiriendo a la tortuga, guacamayo verde de cabeza celeste. Santuarios nacionales. A ver, ahí tenemos el Santuario Nacional de Cordillera de Colán, ¿ya? Se encuentra en Amazonas, conserva la diversidad biológica y la capacidad reguladora de agua. Tenemos Pampa Hermosa, ubicado en Junín, ¿ya? Protege montañas tropicales como el cedro de altura, ¿ya? Tenemos los manglares de Tumbes, protege los mangles. Profesor, y Santuario Nacional de Guayay, los bosques rocosos, ¿no? Una diversidad de formas, imágenes en forma natural de rocas. Son áreas naturales donde protege flora y fauna. También tiene carácter intangible. Cuando digo intangible, solamente es permitido el turismo, investigación científica y está en zona apropiadamente designada. Profesor, a ver, tenemos ahí Guayay, en Pasco. Los bosques rocosos y las aguas termales. Ahí en el medio del bosque rocoso hay aguas termales actualmente, atractivo turístico. Bosque de Queñual o Quenual también. Calipuy en La Libertad. Profesor, aquí también está la Puya Raimondi. ¿Qué tan grande? 10 a 12 metros. Apurima, la flora endémica, es decir, propio de este lugar. Bosque de Intimpa o Romerío, conífera. Profesor, ¿por qué? Porque tienen la forma, pues, de cono, ¿ya? Por eso el nombre de conífera. Los manglares de Tumbes protegen los langostinos, conchas negras, cocodrilo americano, el oso manglero. Megatoni en Cusco, un lugar sagrado, ya para el pueblo de Machiguenga. Ahí albergan 10 zonas de vida de bosques intactos. Laguna de Mejía en Arequipa, totorales, pantanos, 200 aves propias del lugar y también migratorias. ¿Ya? ¿Esto no es la parihuana? Sí, es la parihuana. Y estos son santuarios históricos que también son intangibles.
Profesor, ¿y un santuario histórico a qué se refiere? Son lugares de renombre que tienen un gran significado histórico. Machu Picchu, profesor, hasta ahora gran atractivo turístico. No fue una fortaleza, pero sí fue un lugar de descanso de los incas. En la Pampa Ayacucho, ¿qué se llevó a cabo en la Pampa Ayacucho? El enfrentamiento entre peruanos y españoles en la batalla de Ayacucho. Chacamarca, en las pampas de Junín. También se llevó a cabo la batalla, fue entre peruanos y españoles, ¿no? La batalla de Junín. Profesor, ¿y Bosque de Pomac? Creo que ahí no se llevó ninguna batalla, ¿no? Ahí no se llevó ninguna batalla. Ahí protegen el bosque de algarrobos. ¿Dónde está? A ver, tú me la María que en La Libertad. ¿Ya? Bosque de Pomac. No se llevó a cabo ya nada histórico, sino que dentro de lo que son santuarios históricos se incluyó también pues, la protección de este gran árbol, ¿no? Que es el algarrobo. Reservas nacionales. Sí se pueden utilizar, miren, tangible, destinadas a la conservación de diversidad biológica y la utilización de recursos flora y fauna de una forma racional, desarrollo sostenible. Se puede aprovechar bajo planes de manejo. ¿Ah? A ver, tenemos la Reserva Nacional de Paracas y lo que cuida es el dominio oceánico y desierto, profesor. Aquí seguro que los animales, ¿no? La fauna y el desierto también protege la línea de Nazca. ¿Ah? Y también la imagen del candelabro. Después tenemos la Reserva Nacional Pampa Galeras. Seguro que ahí ven unos animalitos que están corriendo, están libres, la vicuña, ¿ya? Pacaya Samiria, profesor, ese de Loreto, ¿ya? Protege la flora y la fauna de la selva baja. Reserva Nacional de Junín, está en Junín, ¿ya? Protege las aves propias del lugar, también las ranas. Profesor, ¿y qué ha pasado con las ranas en los últimos años? Ha disminuido su población debido a la contaminación. Principales reservas nacionales, la Chay, lomas costeras, flora y fauna endémica. Profesor, ¿y qué plantas hay? A ver, ahí está la tara, el mito. ¿Ya? Dentro de las aves tenemos el aguilucho grande, el aguilucho pequeño. Tambopata, madre de Dios. Aguajales, profesor, será el aguaje, ¿no? Pacales son plantas así como la caña de azúcar, pues enormes, ¿no? De 15, 20, 25 metros, ¿ya? Bosque ribereño, lobo de río, pacarana, roedor yugunturo, armadillo gigante, guacamaya. De la pampa galeras, vicuña, venado taruca, oso de anteojos o andino. A ver, ¿qué está pasando en los últimos años también con las vicuñas? Se está llenando de garrapatas, ¿no? Profesor, ¿por qué? ¿No? Más bien, algunos están relacionándolo con la infectación de estos animales con esa técnica del Chaco, ¿no? Que según algunos dicen que muchas veces no está bien llevado. Solamente se debería permitir coger animales, machos adultos, principalmente, y no hembras, y a veces sí lo hacen, ¿no? El trasquilar, pues, el, el pelo para su venta.
Otra reserva, Paracas. Ica, vea qué es lo que protege. Aguihuaneras, Parihuana, el cóndor andino, ya sabemos por qué llega hacia la costa. Lobo marino, delfín, ballena, tortuga, gato marino o chungungo. También protege la línea de Nazca y el candelabro. Salina y Aguada Blanca, Arequipa y Moquegua, bosque de queñual, la yareta, la planta almohadillada, Parihuana, vicuña, taruca. Dorsal de Nazca, profesor, dorsal de Nazca. Una montaña submarina. ¿Ah? Ya. Es la única que protege netamente, ¿ya? O solamente lo que es fauna marina. ¿Ya? Protege a la pota, perico, bonito, jurel, tiburón azul, pez espada, atún, aleta amarilla, caballa migratoria como el albatros de Salvín y la ballena azul, entre otras. Fue la última reserva nacional aprobada. ¿En qué gobierno? De Martín Vizcarra. Pero en la práctica, ¿cómo es? A ver, aquí. Profesor, a ver, ¿dónde está ubicado la altura de Ica? Observen. Primera área natural protegida marina del Perú. Solamente marina. Hasta los 200 millas. Zona de aprovechamiento directo de 0 a 1000 metros. Es decir, que sí se va a permitir la extracción, en este caso, de peces. A ver, ¿qué más? 30 especies protegidas. Comerciales, 32 especies comerciales. Con la reserva, el Perú protegerá cerca del 8% de nuestra superficie marina. Observe. Área de reconocimiento internacional. A ver, este reconocimiento lo ha dado la UNESCO. ¿Ya? A ver, protege su biodiversidad. Además, albergan comunidades humanas. ¿Qué significa? Que las comunidades humanas o las personas utilizan los recursos que existen en ese lugar, pero lo hacen de tal forma que no hay una afectación al medio ambiente, hay un equilibrio a la hora de uso de los recursos. ¿Ya? Funciones: conservación de los ecosistemas, fomento del desarrollo económico y humano sostenible, servir de ejemplo de educación y capacitación en cuestión de desarrollo sostenible. Ahora tiene 3 partes. Zona núcleo, donde solamente se permite la investigación. Zona de amortiguación, donde se permite la educación, capacitación, turismo, ¿ya? Recreación. También investigación. Y en la zona de transición a turismo y recreación. A veces también se implementa procesos de investigación e instalación de creación, por ejemplo, de injertos, ¿no? De plantas, lo que es la agricultura, pero en la zona de transición. El Perú cuenta con 7 reservas de biosfera. A ver, noroeste, Amotapes, manglares. Vamos a ubicarlo, ¿ya? En Tumbes, Gran Pajatén. A ver, profesor, ¿dónde está Gran Pajatén? Está en San Martín. Ahí, por ejemplo, tenemos un paisaje natural, pero también restos de la
de la civilización Chachapoyas. Huascarán. Huascarán está, a ver, en Ancash, Oxapampa, Chánica Yanesha, en Pasco. Abirir Ibrahim está entre Pasco, sí, Pasco y Cusco. No, Junín y Cusco. Y 6, Bosque Neblina, Selva Central, Junín. 7, Manu, Madre de Dios. Patrimonio Natural Mundial. Ah, profesor, de gran significación. ¿Ya? Gracias a la conservación del patrimonio mundial, ratificado por 190 países, estos sitios naturales poseen existencia técnica y económica para combatir las amenazas. Así son considerados patrimonio natural mundial, hay un dinero de por medio, justamente para su conservación, que va a la región, no se va a Lima. ¿Ya? Justamente, ¿dónde se encuentra? Huascarán se irá a Ancash. Manu se irá a ver a Madre de Dios. Incluye 226 sitios, pero en el Perú está el Parque Nacional de Huascarán y el Parque Nacional del Manu. Profesor, ¿no hay otro parque, otro patrimonio natural mundial del Perú? No, solamente hay 2. Lo que sí hay patrimonio mundial mixto. Mixto, ¿por qué? Porque se puede observar paisaje natural y también construcción del hombre, ¿no? Profesor, Machu Picchu. En el segundo, río Abiseo. También aquí encontramos pues restos de la cultura Chachapoyas. Ah, profesor, sitios arqueológicos como el Gran Pajatén y los Pinchudos también se encuentran, ¿no? Ubicado en San Martín. A ver, jóvenes, vamos a resolver las preguntas. Esperemos que no haya ningún problema, ninguna duda. ¿Ya? A ver. Determine el valor de verdad de los siguientes enunciados referentes al Tratado de Cooperación Amazónica, que después se volvió en OTCA. ¿Ya? A ver, 1. Este compromiso es adoptado por los países miembros de las Naciones Unidas. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Falso. Falso. Profesor, no es pues con miembro de la ONU. ¿Ya? Ni de la OEA tampoco. No solamente los países que tienen Amazonía, excluyendo el territorio pues comprendido de la Guayana Francesa, que no es país. ¿Ya? Entonces es falso, correcto. Permite el adecuado manejo de recursos hídricos y de su biodiversidad. Es decir, se firmó para la protección y el uso adecuado de los recursos de la Amazonía. ¿Verdadero o falso, jóvenes? Verdadero. Verdadero, correcto. Profesor, puede ser la C o la D. A ver, veamos. Promueve acciones de protección y soporte contra las formas de deforestación. Es decir, están para evitar la deforestación incontrolada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Es un instrumento jurídico que fomenta elevar el nivel de vida de la población lugareña, es decir, favorecer a las comunidades nativas. Verdadero. La respuesta de la 1 entonces es la D. La 1 entonces es la D, ¿ya? Voy a remarcar acá la 1, la D.
2. Aprovechando las condiciones atmosféricas del lugar, nuestro país volvió a realizar una expedición hacia el continente blanco mediante Antar, ¿no? Son expediciones 2023. La organización estuvo a cargo del Instituto Antártico Peruano, llevando a 11 científicos hacia la Estación Científica Antártica Machu Picchu, ubicada en la isla Rey Jorge, la cual cumple 33 años de su construcción. En ella se iniciará un proceso de renovación para que el Perú continúe con sus investigaciones. De lo descrito, identifique los enunciados correctos sobre dicha expedición. Nuestro país cumple 33 años como miembro adherente al Tratado Antártico. ¿Qué significa? Que somos miembro adherente, verdadero o falso. Miembro consultivo, profe. Falso. No lo consideramos entonces. Ya la 1 entonces es falso. Muy bien, joven. La expedición antártica se realiza en los meses de verano en el VAP Carrasco. ¿Verdadero o falso? Profesor, en el mes de verano la temperatura pues será pues más propicia. Entonces, si es más propicia, la temperatura no llega ni a 80 ni a 90 grados, entonces será ideal que la expedición encabezada por el Carrasco vaya en verano, sí o no. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces puede ser la A o la C. A ver, sigamos. 3. Las expediciones Antar son obligatorias como miembros consultivos. Entonces, como somos miembros consultivos, es obligatorio que el barco, el VAP Carrasco vaya sí o sí. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Ya tenemos la respuesta, ¿no? Profesor, ¿y por qué la 4 no puede ser verdadero? Porque INAMPE no existe, ¿no? INAMPE es un organismo adscrito al Ministerio de Ambiente del Perú. Eso sería verdadero si diría SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Entonces, INAMPE no existe como institución. La respuesta entonces de la 12, la letra C. La 3, relacione correctamente las siguientes áreas naturales protegidas con su flora representativa. A ver, la 1, Parque Nacional protege con carácter intangible. Hasta ahí estaría relacionado, ¿no? Es que, profesor, los parques son intangibles. El remanente de Intimpa, un bosque conífera, no es correcta la respuesta. Protege en forma intangible los rodales de Titanca. Ahí está la respuesta, ¿ya? La 1 sería con la B. La 2, protege con carácter intangible el remanente de Intimpa. Ese es, conserva los majestuosos y majestales y beneficiosos aguajales de la selva. No, presenta formaciones de algarrobales, eso es de la costa. Ah, sí, profesor. Entonces la 2 sería con la A. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes, de la 3? La A, la B, la C, la D o la E. La 1 sería la B, la 2 sería la A. La 3, Tambopata. Los algarrobales son de la costa. ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes, de la 3? A ver, bosque de Pomac son formaciones de algarrobales de la costa. Ah, profesor, la 4 sería la D. Y la 3 conserva los majestuosos y beneficiosos aguajales, ¿no? El árbol del aguaje de 30, 35 metros de altura en Madre de Dios. La respuesta de la 3 entonces es la letra E. 1D, 2C,
¿Ya? 3, la E. La 4. Abirer Ibrahim fue reconocido como la séptima reserva de biosfera del Perú, ubicada en las provincias de Satipo y La Convención. Esta área conserva diversas especies de fauna endémica y en peligro de extinción, así como diversas especies de flora. Además, en ella habita más de 300 comunidades nativas. Esta reserva de biosfera fue creada con la finalidad de... ¿Qué cosas son las reservas de biosfera? ¿Se acuerda? A ver, ¿consentir exclusivamente el aprovechamiento de recursos en todas sus zonas? No. Ya la E no es la respuesta. Ser protegida y administrada por la UNESCO para el bienestar de la comunidad, lo hace el propio Perú. No sé la respuesta. Permitir el uso de los recursos en la zona núcleo, sabemos en la zona núcleo solamente con fines científicos. No. ¿Cuál será la respuesta, jóvenes de la 4? ¿La A o la B? A ver. Promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Mencionamos que ahí sí era, ¿no? Como ejemplo, como para resaltar, ¿no? Donde sí se puede utilizar los recursos respetando la naturaleza. Es decir, hay un equilibrio, hay un desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces, sería la letra B. Ya. Mm, A ver, entonces la respuesta sería 1D, 2C, 3E y 4B. En el tema de cívica, jóvenes, ya vamos a tratar el poder legislativo. Y el poder legislativo está representado ¿por quién, jóvenes? Por el Congreso. Congreso, que son 130, unicameral. ¿Ya? Funciones, ¿qué funciones tendrán? Sé que tienen función política, función de investigación, función legisladora y atribuciones. ¿Qué funciones tienen? También podemos indicar que el cargo de legislador es irrenunciable. Y tampoco se puede tener pues, otro cargo, salvo el de ministro. ¿Ya? Salvo, es el único cargo que se puede tener. A ver, son 130 congresistas, es unicameral, funciones legislativa. Tiene que ver con lo que son leyes, ¿ya? Aprobación, interpretación, modificación y derogación de reforma de la Constitución, de leyes y resoluciones legislativas. Funciones especiales. Elige, miren, defensor del pueblo, miembro del TC. A ver, para recordar, Defensoría del Pueblo defiende el pueblo, se pronuncia cuando hay vulneración de derechos humanos. También, a ver, se encarga de que las instituciones públicas, mayormente, pues tengan una buena atención al público. Miembro del directorio del Banco Central de Reserva, 3. Profesor, ¿cuántos son? Son 7, pero 3 son elegidos por el Congreso. Ratificar al presidente del Banco Central de Reserva del Perú y la superintendente de Banca y Seguros. Aquí están sus funciones especiales. De control político. A ver, ¿qué es investidura del Consejo de Ministros? Una vez elegido el Consejo de Ministros, se tiene que presentar al Congreso
para explicar la política que van a poner en práctica. Ah, ya. Y si le dan pues el visto bueno, bien, ¿no? La aprobación, o si no, también la censura. Ah, ya, profesor. Y actos de investigación y aprobación de acuerdos sobre la conducta. Profesor, dentro de lo que es control político también tiene que ver el voto de confianza, también, ¿no? El voto de confianza lo pide el primer ministro, va al Congreso. Profesor, ¿qué es el voto de confianza? ¿Qué significa? Es decir, busca el apoyo del, del Congreso para la política que van a poner en práctica. Y sabemos que si después de dos negativas de voto de confianza se puede cerrar el Congreso legalmente. A ver, jóvenes, esto ya cambió, ¿ya? El cambio que hizo el Congreso fue que para conceder voto de confianza, el Congreso decide si se puede considerar voto de confianza o no se puede considerar voto de confianza. Ah, profesor, si es que el primer ministro va varias veces y pide voto de confianza, pasa 2, pasa 3, pasa 4, pero el Congreso no lo considera como voto de confianza, no se acumula como 2 para cerrar el Congreso. Ah, profesor, entonces ya se ha creado un desequilibrio, ¿no? Porque antes sí, el presidente podría cerrar el Congreso, pero lo que sí puede hacer es que a través de votaciones puede destituir al presidente, ¿no? Sabemos que en los últimos años ha habido pues destitución de presidentes por parte del Congreso. ¿Cuál ha sido el fundamento, jóvenes? ¿Por qué motivo lo han destituido a los presidentes? Golpe de Estado, profe. Como el caso del último presidente que hemos tenido, ¿no? Castillo. Pero los anteriores, por ejemplo, el caso Kuczynski, ¿quién más? Martín Vizcarra. ¿Por qué lo han destituido Martín Vizcarra? Incapacidad moral. Incapacidad moral, correcto. ¿Ya? Profesor, y en el caso de Martín Vizcarra todavía hasta 10 años no está en la cárcel, ¿ah? No está en la cárcel, pero su dictamen, o en todo caso, se puede decir el resultado de la institución ha sido que por 10 años no puede ostentar cargo público, porque en las últimas elecciones ha llegado a ser congresista, pero como tiene esa sanción, no puede. ¿Ah? Congresista, ser peruano de nacimiento. Eso pasó como el candidato de Forsyth, ¿no? Forsyth, que no habiendo nacido en el Perú, nació en Venezuela, de papá peruano, mamá chilena, a profesor peruano. ¿Por qué? Porque ni bien nació, lo inscribieron en la embajada, ¿ya? Entonces sí, haber cumplido 25 años. Ah, ya, no, me estoy hablando de presidente, disculpen, me estoy confundiendo. Esto es de congresista, ¿no? Ser peruano de nacimiento, 25 años nada más, gozar del derecho de sufragio. Jóvenes, ¿es requisito indispensable tener una carrera para ser congresista? ¿Qué dicen? Sí, de una carrera a ver, ¿qué sería ideal? A ver, derecho, derecho internacional, conocer las leyes. ¿Es requisito tener una carrera para ser congresista? No, profe. No es requisito. Ya pueden solamente haber hecho primaria completa. Y alguien en un momento mencionó, ¿no? Que debería tener pues un filtro, porque si uno se pone a pensar hasta para poder tener una carrera de servicio y limpieza de una municipalidad, te piden pues secundaria completa, pero no para ser congresista. Cuando en algún momento se mencionó eso, dijeron que eso podría indicar pues discriminación. ¿Ah? Representatividad.
representan a la nación, son elegidos por un periodo de 5 años, no hay reelección inmediata, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. A mandato imperativo significa que nadie, ni el TC, a ver, ni el presidente de la República, ningún ministro podría inducir, podría obligar para que trabaje de alguna forma. Por eso no están sujetos a mandato imperativo. Interpelación, no lo pueden llamar a responder preguntas en el Congreso. En cambio, el Congreso sí puede interpelar a autoridades, por ejemplo, ministros, gobernadores regionales. Lo último que sé que lo han llamado, ¿saben a quién lo han llamado? Al rector de la Universidad de Ingeniería, al Congreso, para que responda a algunas preguntas. Profesor, ¿pueden interpelar al presidente de la República? No, no pueden interpelar al presidente de la República. Algo más. Ya no tienen inmunidad. Ya, miren, acá dice, no, ya no tienen inmunidad. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, hay un caso de acusado, ¿ya? Y está en proceso de investigación, y ya dejó de ser congresista, caso de violación, ¿no? Hay un congresista acusado de caso de violación, ya está denunciado en proceso de juicio. Profesor, ¿por qué? Porque ya no hay inmunidad parlamentaria. Antes no, alguien del Congreso tenía que levantar la inmunidad y a veces pues, el Congreso no lo hacía, entonces esto pasaba bastante tiempo. En cambio, ahora sí se le puede juzgar. Profesor, ¿y qué sanción se le da? Porque no hay una comisión de ética, ¿no? Cuando hace cosas indecorosas, cosas que no están pues de acuerdo. Me acuerdo que una vez un congresista estaba en la reunión, profesor, en pleno contexto de pandemia, que no se permitía, mire, que no se permitía la reunión presencial, pero sí virtual. Pero ¿dónde se encontraba? Se encontraba en la playa, por eso es una falta de respeto. ¿Ya? La característica de cargo es irrenunciable. Es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función, pero sí puede ser ministro de Estado. Puede ser vacado, miren, ¿en qué casos puede ser vacado? Muerte, impedimento físico o mental permanente que no puede hacer su trabajo. Sí, profesor, pues supongamos que esté en silla de ruedas, no es una incapacidad, pero igual puede trabajar, ¿ya? O en el pleno lo inhabilite durante el periodo restante de sus funciones. Como le dije, también hay una sanción que se le da máximo 120 días y no cobra, pues, no cobra. Atribuciones del Congreso, dar leyes, resoluciones legislativas. Leyes son de carácter general, resoluciones legislativas es por un caso específico. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Aprobar los tratados de conformidad con la Constitución. Es decir, por ejemplo, en un momento el expresidente pues, dijo, ¿no?, que se le debía dar un paso de salida para los bolivianos. Esto no se iba a dar nunca, porque el que tiene que aprobar sí o sí para que ponga en práctica o vigente este tratado, tendría que ser el Congreso. ¿Ya? Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, autorizar empréstitos conforme a la Constitución, ejercer el derecho a amnistía. A ver, amnistía viene de amnesia. Amnesia significa olvido. Significa que olvidaba el delito y también la sanción, ¿no? Quedaba libre o queda libre. Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. Creo que se ha aprobado hace algunos días. ¿Ya? ¿Con qué fin? No se ha indicado. Autorizar al presidente de la República a salir del país. Y si no regresa en los días establecidos, puede ser motivo también de destitución, ¿ya?, del presidente. Órganos del Congreso, el Pleno, son los 130 congresistas. Alguien dirá, profesor, y si un presidente, si un congresista, ya sea por enfermedad o por muerte, ya no esté,
¿Se quedan con 129? No. Sí o sí son 130. El que lo reemplaza es el que en orden de mérito que ha quedado, por ejemplo, en el 131, entonces vendría a reemplazarlo. ¿Y hay quien tiene esos datos actualizados? El Jurado Nacional de Elecciones. Máxima Asamblea Deliberativa. En él se debaten y votan todos los asuntos, ahí por votación, ¿no? Ahí tienen una pantalla donde se vota. Sus sesiones son públicas, salvo para tratar temas que afecten la seguridad nacional o en el orden interno. Profesor, actualmente, pues el caso es lo más visto, ¿no? Que se está viendo en el Congreso es el adelanto de las elecciones. Consejo directivo. La mesa directiva, aprobada por la mesa directiva, que son ¿cuántos la mesa directiva? Son 4, ¿no? El presidente del Congreso, que es elegido anualmente, y los 3 vicepresidentes. Y portavoces de cada grupo parlamentario, que es un promedio de 6. 6 más 3 más 4 serían 10. A ver, ¿qué hacen? Adoptan acuerdos y realizan coordinaciones para el adecuado desarrollo, aprobar el presupuesto, los planes de trabajo, aprobar la agenda de cada sesión del Pleno, defendiendo los proyectos que se tratarán, definiendo, ¿no? Los proyectos que se tratarán. La Junta de Portavoces, también la mesa directiva, que son 4, más un portavoz de cada grupo parlamentario, que en total son 6 en promedio también. Elaboración de cuadro de comisiones para su aprobación por el Consejo Directivo, exoneración de los trámites de envío a comisiones y prepublicación, la ampliación de la agenda. La presidencia, elegido por el Pleno por un año, representa al Congreso, preside las sesiones, es el que da las palabras cuando hay un debate. Autoriza el ingreso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al recinto del parlamentario. Miren, a ver. Al recinto parlamentario no puede ingresar, pues, a ver, la policía ni el ejército. Profesor, ¿los ministros pueden ingresar? Sí, hasta poder participar en el debate pidiendo permiso, pero no tienen voto. Ya tienen voz, pero no tienen voto. La mesa directiva son 4, presidente y 3 vicepresidentes. Tienen su cargo la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el Pleno. Comisión permanente y el Consejo directivo. Acuerda el nombramiento de los funcionarios del más alto nivel del Congreso. Comisiones parlamentarias son grupos de trabajo especializados cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales. Estudian, dictaminan los proyectos de ley. Existen comisiones. Seguimiento y fiscalización, es decir, investigación, ¿no? Saber cómo está el trabajo, por ejemplo, del ministro de Educación. Dentro de las comisiones ordinarias es la que se dan todos los años. De investigación pueden investigar a cualquier personaje, y comisiones especiales, lo vamos a estar acá, ¿ya? Comisiones especiales, comisión de ética parlamentaria, subcomisión de acusaciones constitucionales, levantamiento de inmunidad parlamentaria, cuando existía pues inmunidad parlamentaria, comisiones especiales de seguimiento de emergencias y gestión de riesgos de desastres de COVID. ¿Se dan cuenta? Son específicas. La Comisión Permanente del Congreso. A ver, se instala dentro de los 15 días posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. Ordinario la que se dan pues 2 al año. ¿Ya? Miren, el primero se inicia el 27 de julio y termina el 15 de diciembre. Profesor, y el segundo en marzo. Pero ahora con los problemas que hay, pues esto se ha adelantado, si se dan cuenta. ¿Ya? Está presidido por el presidente del Congreso, que es elegido cada año, ¿ya? Conformada por no menos de 32 congresistas elegidos por el Pleno y no excede el 25% el número total de congresistas. A ver, la Comisión Permanente del Congreso siempre funciona. Cuando el Congreso de los 130 está pues totalmente trabajando, también está la Comisión Permanente. Interregno,
Cuando se cierra el Congreso también está. Receso también está. ¿Ya? Ejerce control política sobre los decretos de urgencia dados por el presidente de la República cuando el Congreso se encuentra en el periodo de interregno. Si es que el Congreso se hubiese cerrado, la comisión permanente seguía trabajando, pero ya no, por ejemplo, podría interpelar, ¿no? Ministros, gobernadores regionales, profesor quiere interpelar, llamar al Congreso para que responda a una serie de preguntas. Eso sí ya no puede hacer. La comisión permanente, si se cerró el Congreso, trabaja hasta que haya un nuevo Congreso, que se elija otra vez una comisión permanente. Función legislativa. A ver, la Constitución sabemos que es la ley máxima, la ley fundamental. ¿Ya? Dentro de las normas legales está las leyes orgánicas. Toda institución, toda entidad nace o se crea con una ley orgánica. Por ejemplo, hay ley orgánica de municipalidades, ley orgánica de gobiernos regionales, ahí se encuentra estipulado su estructura y sus funciones. ¿Ya? Leyes ordinarias son para todos, ya pueden ser o pueden tener carácter civil, penal, tributarias, para todos. Resolución legislativa es para ver un caso específico. ¿Ya? Por ejemplo, la salida del presidente, demarcación territorial. Se hace a través de una resolución legislativa y lo del Congreso de la República. Iniciativa legislativa lo tiene el presidente de la República, los congresistas. Por ejemplo, un grupo de congresistas ha presentado una iniciativa legislativa de adelanto de las elecciones. Creo que ayer ha sido. Otros poderes también, ¿no? Como los ministerios, los gobiernos regionales, ¿quiénes más? Las municipalidades también, colegios profesionales y también la ciudadanía, ¿no? Con el 0,3% de firmas, tomando como base las últimas elecciones. Solamente para que ingrese al Congreso y no significa que lo van a aprobar, por eso se llama iniciativa legislativa. Delegación de funciones, ¿qué significa? Que el Congreso le va a permitir dar leyes al Poder Ejecutivo, pero estas se denominan decretos legislativos, ¿no? Va a dar leyes con autorización del Congreso. Sobre la materia, una materia específica, el que ha solicitado por un determinado tiempo. El presidente de la República debe dar cuenta al Congreso. El presidente de la República, por cuanto mediante ley delega que el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica a fin de contribuir al cierre de brechas. El Congreso de la República es un ejemplo de decreto legislativo. A ver, proceso de creación de leyes. ¿Cómo se crea una ley? A ver, primero se recepciona, ¿no? Se recibe, registra, se enumera, se folia. Oficina de trámite documentario. Por ejemplo, una iniciativa de ley de educación. El que lo recibe a nivel de comisiones será el Comisión de Educación. Estudia, ¿no? Y si lo considera propicio, pasa al Consejo Directivo que lo ordena y agenda. El Pleno lo aprueba o lo rechaza. Esta pasa al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y ordene su publicación. Pero si considera o encuentra algunas observaciones, lo pasa, ¿ya? Para que estas observaciones pues lo vean en el Congreso. Ahora, si el presidente después de 15 días no dice nada, esta puede ser aprobada por el presidente del Congreso, ¿ya? Es válido cuando se promulga y se publica en el Diario del Peruano. 24 días tendría que pasar para que sea vigente la ley. La ley es obligatoria del día siguiente de su publicación, en su mayoría, ¿ya?
A ver, algo del contexto actual. ¿Qué pasaría si la presidenta, no estamos hablando algo que no sé si pasará, si la presidenta actual renuncia? ¿Quién asumiría el cargo de presidencia o de presidente de la República, jóvenes, actualmente? ¿Quién asumiría el cargo de presidente de la República si la presidenta actual renuncia? Que para muchos está cerca, que para muchos está lejos. ¿Ya? Pero ¿quién asumiría el cargo? A ver, Presidente del según, Congreso. Presidente del Congreso. muy bien, jóvenes, pero esa es una excepción, ¿ah? En este contexto sí asumiría el presidente del Congreso, pero en otra realidad, ¿se acuerda Kuczynski? Cuando renunció, asumió el presidente o el vicepresidente que era Vizcarra. Ah, sí, profesor. Y cuando Vizcarra lo destituyen, ya no es presidente, asumió la segunda vicepresidenta. Profesor, entonces aquí hay algo. ¿Quién es el segundo vicepresidente? Es decir, Castillo era presidente, vicepresidente era Boluarte y segundo vicepresidente no hay. No hay. Eso ha ocurrido. Por eso, como ustedes mencionan, quien asumiría directamente sería el presidente del Congreso. ¿Ya? Pero solamente por este contexto, ¿no? Esta realidad. Pero normalmente asumiría el segundo vicepresidente, pero en esta realidad no existe. ¿Ya? A ver, jóvenes, el ejercicio número 1. Los congresistas son elegidos mediante voto universal y representan diferentes corrientes de opinión de los ciudadanos. A continuación, identifique los enunciados correctos sobre la característica del cargo congresal. Gozan de facultades para invertir en obras de servicios públicos como el agua y el alcantarillado. A ver, ¿qué dicen? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Y yo les explico por qué es verdadero y por qué podría ser falso. ¿Verdadero o falso? La 1. Así que a ver, esto significaría, a ver, un ejemplo, que en plena campaña dirían, voten por mí, yo les prometo que les voy a dar agua, luz, desagüe, y toda la población, ya. Ahora, entonces, ¿esto vendría a ser verdadero o falso? La 1. Falso, ¿Cuál es profe. Claro, correcto. Ahora, ¿por qué? Porque la función principal, no la única, principal es la de legislar. Dar leyes, no poner plata o invertir, eso es completamente falso. También hay una función especial de elegir autoridades y otra función política de investigar. Entonces no hay ninguna de sus facultades, ¿ya? Por eso es falso. A ver. 2. Un parlamentario podrá ser vacado por padecer una enfermedad degenerativa que le implique ejercer sus funciones. ¿Verdadero o ¿Verdadero? falso? Verdadero. Claro, correcto. No puede ejercer, impide, por ejemplo, que le afecte al cerebro, entonces ya no puede discernir entre lo bueno y lo malo, obvio que ya no podría. Entonces es verdadero. Ahora, la 2 es verdadero. Entonces podría ser la C o la E. Ya, a ver, la 3. Tienen impedimento absoluto a ejercer cualquier otra función pública que dificulte sus labores. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Correcto. ¿Y por qué falso? Puede ser ministro. Correcto. Correcto. ¿Ya? Y la última, sí puede ser ministro. Y la última, pueden ser suspendidos de funciones en un plazo que no exceda de 120 días. ¿Verdadero o falso? Puede ser suspendido de sus funciones y no recibir, pues, su mensualidad. Sí es verdadero, ¿ya? La respuesta entonces es la 2 y la 4. La 1 es la E. ¿Sí? La 1 la D. La 2. Relacione los siguientes órganos parlamentarios con sus respectivas funciones. A ver, Pleno.
profesor, el pleno son los 130 congresistas. Ya. ¿Preside la sesión del pleno de la comisión permanente y de la mesa directiva? No. ¿Realizan el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales? No. ¿Cuál será la respuesta del pleno? ¿Con cuál será el pleno? Con la B. Con la B. Con la B. Correcto, correcto. La 2, la presidencia Con la A. Con la A. preside las sesiones, correcto. Ya tenemos la respuesta, ¿no? Las comisiones se encargarán realizan el seguimiento y fiscalización y el Consejo Directivo aprueban el presupuesto. A ver, ¿cuál será la respuesta de la 2? De la La 2, D. la respuesta D, correcto. La 2 es la D. Correcto. Ahí lo voy a anotar ya. La 2 es la D. La 3. Ante situaciones de gravedad que impidan el desarrollo de sesiones presenciales, el presidente del Congreso, con acuerdo de la Junta de Portavoces, puede disponer el desarrollo de sesiones virtuales en todos los órganos legislativos. Al respecto, esta norma puede ser oficializada por el Pleno mediante un decreto legislativo, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? Falso. Falso. Si es falso, puede ser la B o la D. ¿Cuál será la respuesta? ¿La B o la D? La B. Correcto, no, porque al Congreso le corresponde emitir una resolución legislativa. Sabemos que los decretos legislativos, que son leyes, lo da el presidente de la República. Es una facultad que le concede el Congreso. En este caso dice, mediante un decreto legislativo, no. ¿Ya? La respuesta es la 3, entonces, es la B. Profe, una Sí, pregunta. sí, señorita. Por lo general, los decretos son emitidos por el presidente, ¿no? Siempre, 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 siempre. Decreto, Ok, profe. Gracias. decreto supremo, por ejemplo, decreto supremo, decreto de emergencia, decreto legislativo, todo decreto por el presidente de la República. ¿Ya? Para que no se confundan. 4. La 3 es la B, había dicho, ¿no? Ya la 4. Durante un periodo de interregno parlamentario, es decir, se cerró el Congreso, ¿no? Pero está la comisión permanente, asume la representatividad del legislativo. Con relación a este órgano, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. ¿Ya? Ejerce funciones exclusivamente legislativas cuando se produce la disolución del Congreso. A ver, jóvenes, ¿sería verdadero o falso? Falso. Ahora, falso, ¿por qué? Porque dice exclusivamente cuando se produce la disolución del Congreso, pero ellos siempre trabajan todo el año. También cuando el Congreso se cierra, es decir, no es exclusivamente, su trabajo es todo el año. Y sabemos que eso se cambia cada año, entonces por eso es falso. ¿Ya? Muy bien. Está presidido por el presidente del Congreso y conformada por no menos de 32 congresistas elegidos por el Pleno, anualmente. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. Evalúa los decretos de urgencia hasta la elección y juramentación de los parlamentarios del siguiente Congreso. ¿Verdadero o falso? Cuando se cierra el Congreso, ¿ya? El presidente actúa con decretos de urgencia. ¿Ya? Dice, evalúa los decretos de urgencia hasta la elección y juramentación de los parlamentarios del siguiente Congreso. Sí, ya, es verdadero. Y la última, a ver, ejerce control político, por lo tanto, pueden interpelar y censurar a los ministros de Estado. A ver, en la comisión permanente es falso, son 32 aproximadamente. No, no están permitidos para hacerlo. ¿Ya? Lo que pueden interpelar son los 130 congresistas. La respuesta de la 4 entonces es la E. Ya, jóvenes, culminó la hora de geografía. Disculparme por el chat, por el problema del chat. Seguro que ven en su pantalla, porque como lo tengo ahí
¿no? No se puede actualizar y no se permite pues, el uso del chat, que sería ideal. Más bien agradezco su atención, su participación de algunos y seguro que también muchos han querido participar en forma de chat, pero no se ha podido. Esperemos que si hay otra oportunidad también de dictar la clase, pues no tenga este problema, jóvenes. ¿Ya? Ahora sí me despido. Nos vemos. Hasta Profesor, una próxima oportunidad. A ver, dígame si hay alguna duda. el ejercicio 2 podría retroceder, por favor. No El la estoy ejercicio viendo. 2. Ya, a ver. Ahí. Y todavía habíamos mencionado la respuesta, ¿no? El pleno. A ver, aprueban el presupuesto y pueden generar los planes, realicen el seguimiento, debate, ¿no? Debate. Cada uno la presidencia preside las sesiones. Las comisiones realizan el seguimiento y el consejo directivo aprueban el presupuesto. Y la 2 era la de la respuesta, joven. Gracias, profesor. ¿Ya? Ahora sí me despido, jóvenes. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, profe. Muchas gracias.